¡Hey! ¡Felices fiestas! Soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca una receta muy especial. Bueno, más que una receta, en realidad es un desafío, ya que incluso los profesionales, los panaderos, incluso los pasteleros, siempre están tratando de mejorar esta receta tan especial y tan navideña. Se trata del panettone. Bueno, vamos a preparar un panettone espectacular, igual o incluso mejor que los que puedes encontrar en las panaderías e incluso en las pastelerías. Y por supuesto, infinitamente mejor que los de supermercado. Te voy a mostrar en este vídeo, que en realidad más que una video receta es un tutorial súper completo, cómo preparar un panettone fantástico. Y lo vamos a hacer todo paso a paso, incluido la esencia natural de panettone y también el glaseado dulce y crujiente, para darle un toque final sublime. Bueno, no me entretengo más, no te pierdas esta receta paso a paso y vamos con los ingredientes. Hoy toca nuestra receta de panettone y empezamos con la primera parte de la receta. Apúntate los ingredientes, ya que comenzamos con el prefermento. Vas a ver que esta primera parte de la receta es muy sencilla. Lo único que vamos a hacer es un prefermento o esponja, que lo haremos el día anterior, la noche anterior. Y vamos a mezclar los tres ingredientes. La leche tiene que estar tibia. Tenemos que utilizar harina de fuerza y en este caso estoy poniendo levadura seca de panadero. También podrías utilizar levadura fresca de pan o incluso si dispones de masa madre muy activa, podrías poner en lugar de la levadura 2 o 3 cucharadas de la masa madre bien activa. Y ahora con la ayuda de un tenedor o una cuchara mezclamos hasta hacer una masa, tapamos y dejamos reposar. Lo ideal de 8 a 10 horas. Bueno, ya has visto que la primera parte es muy sencilla, lo único que tenemos que esperar. Por eso lo ideal es hacerlo la noche anterior. Y ahora vamos con la esencia de panettone. Vamos a preparar nuestra propia esencia que va a marcar un carácter especial y particular a nuestros panettones. Y vas a ver que es muy sencillo. Tan sencillo como poner todos los ingredientes en un frasco o recipiente de cristal bien limpio. Si te fijas, lo puedes hacer de la forma que prefieras, es decir, lo puedes hacer en el mismo momento en el que vamos a hacer la siguiente masa o incluso mejor la noche anterior junto con el prefermento, ya que lo único que tenemos que hacer es rallar los cítricos y mezclarlo con la miel, la esencia de vainilla o vainilla en pasta o incluso si tienes una rama de vainilla y puedes echar el interior todavía mejor y un buen ron añejo. Lo mezclamos todo bien, ponemos la tapadera y lo dejamos reposar. Como te decía antes, si lo dejas reposar al menos toda la noche, todavía mucho mejor, más sabor le vamos a dar. Y ahora sí, ya estamos listos para la primera masa. Y aquí tienen los ingredientes que vamos a necesitar. Pausa el vídeo y apúntatelos bien. Vas a ver cómo el proceso es sencillo, lo único que son diferentes pasos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, poner en el bol de la amasadora el prefermento, esponja o masa madre de levadura que hemos preparado la noche anterior. Tenemos que aprovechar bien toda la cantidad, así que con la ayuda de una espátula e incluso con la ayuda de una cuchara vamos a rascar bien, ya que esto es lo único que vamos a utilizar para que nuestros panetones fermenten. A continuación vamos a poner la harina de fuerza. Yo te recomiendo que al menos utilices una harina de fuerza con un 13% de proteína. Lo que he añadido a continuación ha sido el azúcar. Y me estoy ayudando de una espátula para ir mezclando ya poco a poco los ingredientes, ya que es muy importante el tiempo de amasado de las masas. Aquí lo que me ves es que estoy dividiendo las claras de las yemas, ya que para esta primera masa que vamos a preparar necesitaremos 2 huevos completos de tamaño M y 2 yemas, solamente las 2 yemas, y reservaremos estas 2 claras para el glaseado que haremos al final. Así que una vez listo, lo añadimos todo al bol de la amasadora. Y ya estamos prácticamente listos para empezar con el amasado. Como ahora de momento tenemos muy poca cantidad, en lugar de utilizar el gancho amasador, voy a poner la pala. Este accesorio se suele utilizar para hacer masas de galletas. De esta forma vamos a tomar con mayor facilidad toda la cantidad de harina y nos va a resultar más fácil de amasar. Si no dispones de este accesorio, puedes utilizar también sin ningún problema el gancho. Empezamos a amasar y vas a ver cómo se forma enseguida una masa que es bastante sólida. Si te queda así, vas perfecto. Ahora lo que estoy haciendo simplemente es bajar
toda esta masa de la pala o del gancho y he puesto directamente la mantequilla. Todos los ingredientes siempre están a temperatura ambiente. La mantequilla está bien blanda. Seguimos amasando hasta que se incorpore completamente la mantequilla. Todo este tiempo te tomará por lo menos unos 5 minutos y todavía no habremos empezado con el amasado. Lo amasaremos o empezaremos a amasar en realidad cuando añadamos la cantidad de esencia de panettone. Añadiremos toda esa esencia de panettone y vas a ver cómo la masa parece que se vuelve totalmente pegajosa. Y ahora tenemos que seguir amasando hasta que se despegue completamente del bol de la amasadora. Y esto te tomará aproximadamente unos 10 minutos. Lo importante en el panettone es que el amasado sea muy intensivo. No te preocupes por los tiempos. Cuanto más, mejor. Fíjate cómo en ese tiempo la masa se habrá vuelto mucho más manejable. Y ahora simplemente con la ayuda de unas rasquetas, con la ayuda de una espátula o una lengua, quitamos toda la cantidad que se haya podido quedar pegada en el bol y vamos a bolear la masa. Notarás que está ligeramente pegajosa pero firme. Hacemos una bola y la volveremos a poner dentro del bol y vamos a darle el primer reposo. Y con este reposo ya tendremos esta parte de la receta lista. La tapamos y vamos a dejarla reposar hasta que doble el volumen. Dependiendo de la temperatura que tengas en casa, puede ser 2, 3, 4 o incluso hasta más horas. Fíjate cómo ha doblado perfectamente su volumen y ya estaremos listos para hacer la masa final. Aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar, así que pausa el vídeo y cópialos. Pero antes de añadir el resto de ingredientes de la masa final, quiero que te fijes en la textura de esta primera masa. Vas a ver cómo la masa está muy suave y cuando le quitas el aire que se ha producido en la fermentación vas a notar cómo el alveolado de dentro hace la miga característica del panettone. Eso es señal de que vas perfecto. Y ahora lo que hacemos es añadir la harina final. Siempre harina de fuerza con un mínimo de 13% de proteína. Con la ayuda del gancho y con la ayuda de las manos lo que estoy haciendo es ir incorporando ya poco a poco la harina a la masa. Esto lo hago así porque como cuando pones el gancho de la amasadora durante bastante tiempo no toma todos los ingredientes y ese tiempo te puede influir o hacerte pensar de que en realidad estás amasando. Pero el amasado solo comienza cuando ya tienes todos los ingredientes añadidos a la masa. He añadido también el azúcar y ahora vamos a empezar a añadir el resto de ingredientes que van a ser los huevos. En este caso tendremos que poner 2 huevos completos y solo una yema más. Si te fijas, solo hemos utilizado como líquidos la leche que pusimos en el prefermento o esponja y luego lo demás que hemos utilizado ha sido el líquido de la esencia de panettone y los huevos y la mantequilla. No hay ningún otro líquido, solamente los que te he indicado anteriormente. Y bueno, solamente nos dejaremos para el final de añadir de ingrediente la mantequilla. Ya hemos añadido todo y ahora vamos a empezar a incorporar lo que me quedaba de la harina a la masa final. Fíjate cómo está amasando. Siempre la velocidad de la amasadora estará en torno a un 1 o un 2. ¿De acuerdo? Vamos a amasar y cuando ya veas que se empieza a incorporar o a formar la masa, vas a ver que está totalmente pegado abajo. Vamos a ir añadiendo la mantequilla, que está también a temperatura ambiente, poco a poco. Todo este proceso, te recuerdo, no es el tiempo de amasado. El tiempo de amasado solo comienza cuando ya has añadido toda la mantequilla. Y para que te hagas una idea, en mi caso estuve amasando 20 minutos incluso después de añadir la mantequilla. Así que el amasado es muy, pero que muy importante. Después del amasado, tapamos con la ayuda de un plástico y dejamos reposar solamente 30 minutos para que la masa se relaje. Para poderla manejar yo te recomiendo que utilices un spray con agua. También podrías utilizar aceite, pero en mi caso le pongo solamente agua. Un poquito de agua en la mesa de trabajo y si me hace falta también en las manos. He sacado la masa, fíjate qué textura tiene y lo que estoy haciendo simplemente es dar unos pliegues sobre sí mismo y lo voy a terminar de bolear. Todo esto se hace para darle estructura a nuestra masa. Con la ayuda de la rasqueta vamos a despegar un poquito y vas a notar cómo la masa es bastante pegajosa pero a la vez firme. La volvemos a poner en el bol y vamos a dejar reposar. Este último reposo es importante para que la masa se relaje completamente, que puede ser media hora o incluso una hora. Mientras la masa reposa, vamos a preparar el relleno. Yo voy a utilizar
las típicas pasas, también la naranja confitada, y para darle un toque especial yo te recomiendo, como sugerencia, poner castañas glaseadas o marron glaze. Le voy a añadir este toque especial y particular. Pero bueno, también puedes ponerle las pepitas de chocolate, fruta escarchada, fruta seca, lo que prefieras. Bueno, ya estamos listos y ahora con la ayuda del spray vamos a empezar a extender toda la masa sobre la mesa de trabajo. El spray de agua es para evitar que se te pegue. Fíjate cómo la voy estirando poco a poco y siempre va a tener tendencia a encogerse. Estiras todo lo máximo que puedas, pero sin romperse, que te quede la masa lo más fina posible. Y una vez lista, le añadimos los ingredientes de relleno. En mi caso, como te he dicho anteriormente, las pasas, la naranja y el marron glaze, pero lo que tú prefieras. Fruta escarchada, si lo quieres hacer de chocolate, pepitas de chocolate, lo que quieras. Y una vez listo, vamos a ponerle, vamos a ir doblando poco a poco hasta formar el panetone final. En este caso estoy haciendo un panetone de 1 kilo, ya que con las cantidades de la receta te saldrá 1 kilo de masa. Vamos enrollando y envolviendo sobre sí mismo, boleamos un poquito y lo colocamos ya directamente en el molde. Y ahora solamente tenemos que dejar reposar en un lugar cálido hasta que la masa llegue al borde del molde. Dependiendo de la temperatura de casa pueden ser 2, 3, 4 horas y siempre bien tapado. En mi caso, en 3 horas ya había llegado justo al borde. Si en lugar de hacer un panetone de 1 kilo quieres hacer otro tipo de panetone, pues mira, aquí tienes una idea. He hecho otra masa igual, pero voy a hacerla con panetones pequeñitos. Si los haces de tamaño pequeñito, puedes hacer el laminado o estirado de la masa de forma individual. Es decir, pesas la cantidad de masa y haces ese estirado que hicimos de la masa en bloque, pero individualmente. Lo estiras lo máximo que puedas, hasta que quede fino, fino. Y una vez que has estirado todo lo máximo que puedas, pero sin que se rompa, pues ya puedes ponerle el relleno. La fruta, las pasas, las pepitas de chocolate, lo que prefieras. Y una vez que le hayas colocado todo el relleno, tenemos que hacer lo mismo que hacíamos en el grande. Vamos enrollando poco a poco, dejando todo el relleno en el interior y luego lo bolearemos. Fíjate de las dos formas. Puedes hacer el laminado en bloque o te ahorras el laminado en bloque y lo haces individualmente. Para panetones más pequeñitos o para los 2 panetones, por ejemplo, de medio kilo que podrías hacer con las cantidades de la receta, lo que tú prefieras. Quédate con la idea y sobre todo en hacer el laminado lo más perfecto posible, ya que así vas a conseguir una miga espectacular. Y una vez boleado y guardado en el molde, pues ya simplemente esperar. Mientras tanto, vamos a preparar la cobertura crujiente y dulce que es espectacular para el panetone. Y para ella simplemente tienes que mezclar todos los ingredientes. Las 2 claras que te dije anteriormente, vamos batiendo y vamos añadiendo el aceite, el azúcar glass o el azúcar impalpable, la harina de almendra, que simplemente es almendra bien molida o triturada, y una vez que ya hemos añadido la almendra, le tendremos que poner ya por último la maicena o el almidón de maíz. Vamos mezclando todo perfectamente hasta que tengamos una masa perfectamente homogénea. Tenemos que seguir batiendo bien y, muy importante, la masa te tiene que quedar bastante espesa. Es muy importante que te quede muy espesa. Si ves que por casualidad no te ha quedado todo lo espesa que debería, podrías añadirle sin ningún problema un poquito más de almidón de maíz o de azúcar glass hasta que te quede con una textura bastante espesa. Ya estamos listos para añadírsela a los panetones justo antes de hornear. Y vas a ver cómo lo hacemos, que es muy pero que muy sencillo. En mi caso voy a preparar también unos trocitos de marron glaze o castañas glaseadas para añadírselo junto con el glaseado, para darle mi toque personal. Puedes utilizar directamente el batidor o una espátula para añadírselo poco a poco. Lo tienes que hacer también con cuidado, ya que la masa está bien fermentada y no queremos pincharla y que se baje. Añade simplemente hasta cubrir perfectamente la superficie del panetone y ahora es el momento adecuado de añadirle tu toque personal. En mi caso, un poquito de marron glaze. Aparte del marron glaze, le voy a poner también azúcar perlado o perlas de azúcar. Esto es muy fácil de conseguir en supermercados, en tiendas de repostería y también por internet. Le vamos a dar el toque personal. Le ponemos una buena cantidad y ya por último, antes de hornear, tenemos que volver a cubrir con azúcar glass. Sé que te parecerá que es como mucho azúcar,
pero vas a ver que queda genial. Y sobre todo, esta cobertura va a hacer que crezcan muchísimo más durante el horneado. Y ya estamos listos para hornear. Lo ponemos ya directamente en una bandeja y nos vamos para el horno, que tenemos que tener precalentado, con calor arriba y abajo siempre que sea posible y a 165 grados centígrados. ¿Listos? Al horno. Si en lugar de hacer de tamaño grande los haces de tamaño pequeñitos, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos poniendo una pequeña cantidad de nuestra cobertura o glaseado espectacular en la parte de arriba. Vamos dejando que poco a poco se vaya extendiendo sobre la superficie del panetone y le ponemos el azúcar perlado. Yo te recomiendo que como mínimo le pongas el azúcar perlado. Le va a dar un toque genial. Y por supuesto, después un poquito más de azúcar glass para cubrir perfectamente el panetone. Aquí tengo dos que hice de prueba o de muestra para ver qué tal quedaban los pequeñitos. Vamos a ponerlos y vamos a dar el tiempo de horneado. En los pequeñitos, la temperatura siempre es la misma, 165 grados centígrados. Los pequeñitos, si haces una cantidad pequeña de 2 a 6, estarán unos 20 a 25 minutos de horneado. Vas a ver cómo crecen y cuando empieza a tomar un buen color la cobertura justo de arriba, ya estarán perfectamente listos. Fíjate qué pinta tan espectacular. Bueno, pues ya están listos para salir del horno. Y bueno, el problema es que no te llega el olor, pero el olor es simplemente espectacular, maravilloso. Vamos, entre unas ganas de comerlos increíbles. ¿Y qué me dices? ¿Tienen buena pinta? Vamos, un pintón fantástico. Y ahora retomamos el panetone grande. Ya tenemos el horno precalentado, 165 grados, calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y si lo haces de 750 a 1 kilo, el tiempo de horneado será en torno a los 45 minutos, entre 40 y 45 minutos. Y fíjate cómo con el glaseado el crecimiento en el horno es espectacular. Este glaseado es como que protege la parte de arriba, hace que no se queme o se forme la corteza antes de tiempo y permite que se desarrolle mucho más la masa durante el horneado. Y bueno, el crecimiento es increíble. ¿Y el resultado final? Pues ¿qué te puedo decir? Que veas el vídeo hasta el final, porque te va a sorprender muchísimo cómo quedan por dentro. Si haces panetones más pequeñitos, de estos que he hecho anteriormente, de 50 a 60 gramos de masa, el tiempo de horneado ya sabes que es entre 25 y 30 minutos. Toda esta cantidad en unos 30 minutos lo tienes perfecto. Y bueno, ya saqué el panetone grande. ¿Y qué me dices de la pinta? Le voy a dar la vuelta para que lo veas, porque es que es un monstruo, es enorme. Y bueno, está de bueno, pero bueno, con la cobertura increíble. Y estos dos pequeñitos que hice de prueba, ¿a qué han quedado bonitos? Bueno, han quedado geniales. Por eso luego hice la masa para hacerlos todos pequeñitos, que tienen una pinta fantástica y una miga y un interior genial. Estos chiquitines son ideales para regalarlos y para compartirlos con la familia. Muy importante, una vez que han salido del horno y estando todavía en caliente, tenemos que pincharlos. Aquí te enseño cómo se hace y ponerlos boca abajo, colgarlos sobre, pues por ejemplo, 2 ollas o cajas, lo que tú veas. El grandote de 1 kilo hay que ponerle doble de palitos de brocheta por cada lado, porque este pesa bastante. Y así nos evitaremos de que se rompa cuando esté boca abajo. Esta parte yo sé que es un poco liosa, pero es muy importante que lo pongamos boca abajo, ya que la miga es tan delicada que si no los colocamos así, es posible que se bajen. Así que si quieres tener la miga característica, tienes que pincharlos y ponerlos boca abajo. La miga característica que vas a ver ahora mismo. Aquí tienes uno de los pequeñitos. Lo partimos con el cuchillo y quiero que te fijes muy bien en el interior de la miga. Vamos, espectacular. Te puedo asegurar que esta miga es increíble. Muchísimo mejor que los panetones que te puedes conseguir o comprar en supermercados e incluso en muchas panaderías y pastelerías profesionales. Vamos, yo sé que tiene bastante trabajo, pero te animo a que hagas este desafío, que lo prepares en casa y sobre todo tómate esta idea, la idea de hacer panetones pequeñitos para envolverlos de forma personal, por ejemplo,
Yo lo que he hecho simplemente es colocarlos en bolsa de plástico normal de bocadillo, bien tapado. Una vez que se han quedado fríos después del reposo boca abajo, los guardas en plástico y regálalos a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Van a quedar encantados, porque sobre todo el resultado y el sabor es increíble. Y ahora, ¿qué me dices de la miga del grande? Pues vamos a verlo. Partimos bien por la mitad y fíjate en la miga. ¡Wow! Una pasada. Pero no solamente te voy a mostrar el interior así de la miga normal, sino que vas a ver cómo queda cortado. Vas a ver cómo la miga se deshilacha y cómo la miga es como si fuera una nube. Una auténtica maravilla. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica que tienen nuestros maravillosos panetones, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver el vídeo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. ¿Que no tienes azúcar perlado para terminar esta maravilla? Pues no te preocupes, ponle almendrita a la mirada, queda espectacular. Y bueno, como siempre, si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ya sabes, suscríbete y acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Por supuesto también, ponme un comentario, hazme saber que me ves, que ves nuestros vídeos y sígueme en todas nuestras demás redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook.